Vamos a hablar ahorita, chicos, chicas, de, de la conquista de México Tenochtitlan. Ujú. Dentro de este periodo, que va a comprender de 1519 hasta 1521, vamos a encontrar aquí, ¿verdad? Bueno, esto que llamamos la conquista. 1519-1521. Muy bien. Eh, Muy bien, este periodo es desde la llegada de Hernán Cortés, como lo vimos en la línea del tiempo de la clase pasada, ¿verdad? Hernán Cortés viene desobedeciendo las órdenes de Diego Velázquez, que es gobernador de Cuba, y se va pues, va a llegar, ¿verdad? Al puerto, a lo que actualmente es Veracruz, ¿verdad? Y va a fundar la Villarrica de la Veracruz. Pero bueno, retomemos un poquito antes, ¿verdad? Recordemos que en 1492, el 12 de octubre, ¿verdad? Cristóbal Colón va a llegar al Caribe, ¿verdad? Y va a fundar lo que es la Isabela, la primera colonia que los europeos van a fundar en territorio americano, a lo que actualmente conocemos como América, ¿verdad? Es la Isabela, es actualmente República Dominicana, ¿sí? No se les vaya a olvidar, por favor, porque igual para los que van para sociales se los pueden llegar a preguntar en su examen. Muy bien, después de eso van a venir varias expediciones. Ujú. Para allá el siglo XVI, 1500, 15, 17 y 19 van a venir las expediciones hacia este territorio, actualmente hacia el continente, digamos, ¿verdad? Entonces, pero no es hasta 1519 cuando Hernán Cortés va a llegar a Veracruz y va a fundar la Villarrica de la Veracruz. Ujú. Y va a tener contacto también, porque van a venir otros expedicionarios, van a estar abajo, ¿verdad? Van a estar en contacto con los mayas, ujú, Juan de Grijalva, etcétera, ¿verdad? Van a estar allá en la zona del sur de México. Y por eso vamos a encontrar allí la cuna del mestizaje en Yucatán, ¿verdad? Porque algunos de de estas expediciones naufragaron y entonces se establecieron con los mayas. Ujú. Por eso es que vamos a encontrar, ¿verdad? Como este vínculo con la Malinche, ¿no? Cuando Hernán Cortés llega, ¿verdad? Porque hay un traductor con ellos. La Malinche sabe hablar náhuatl y sabe hablar maya también, pero también está Jerónimo de Aguilar y Guerrero en el sur que están aprendiendo maya. Entonces va a haber una triangulación, ajá, entre Cortés, entre Aguilar y con la Malinche, ¿verdad? De esta forma se van a dar a conocer, ¿verdad? Quiénes eran ellos, hacia dónde iban. Pero previo a esto, para establecer un poco el contexto de aquella época, hay un buen libro que se llama La visión de los vencidos. Tendrían que leerlo, ¿verdad? Es muy bueno, donde vienen de Miguel León Portilla. Ahí vienen las premoniciones que dicen los vencidos, ¿verdad? Según esto, los informantes de Sagún son los que dicen, cuentan esto, ¿verdad? Que cuando antes de que llegaran los europeos a territorio americano, vieron varias señales, ¿verdad? Como augurios, le dicen ellos, ¿no? Que eh, había un cometa en el cielo, ¿verdad? Y también encontraron un pez con un espejo en la pancita y había otras personas, ¿verdad? Un borracho que se burlaba de ellos luego desaparecía y una mujer que lloraba por sus hijos, ¿verdad? Y luego también desaparecía. Entonces eran como varias cosas y Moctezuma, Xocoyotzin, Moctezuma II, que estaba en ese momento, él cree, ¿verdad?, en estas historias, él es muy supersticioso y entonces empieza a imaginar, a creer que es la vuelta de Quetzalcóatl, ¿verdad?, que es uno de los dioses creadores desde la cosmovisión maya, desde la cosmovisión mexica, perdón, se piensa que él creó al ser humano, ¿verdad? Le dio el maíz, etcétera. Entonces, en algún momento se va por el Golfo, ¿ah? Y, y él promete regresar. Entonces, justo parecía que es el tiempo de que iba a regresar Quetzalcóatl. Entonces,
Moctezuma, como le dicen, ajá, empieza a creer de que es el regreso de los dioses, ¿verdad? Entonces se preparan en ese sentido espiritual, ¿verdad? Digamos, para aceptarlos y no rechazarlos de cierta manera. Pero poco a poco se van a ir dando cuenta también de que estos no eran dioses, ¿verdad? Porque los dioses no derraman sangre como lo hacen. Entonces, ya lo van a ver. Entonces, Hernán Cortés viene desde Veracruz y va a establecer ahí y va a hacer una alianza con los Zempoaltécatls, ajá, que eran una suerte de vasallos de los mexicas. Recordemos que en 1325 se funda México Tenochtitlan, ujú, y desde ahí se va a empezar a fortalecer durante el posclásico y se va a convertir en un imperio. Ajá. Va a ser un sistema de alianzas y se convierte en un gran imperio. Y tiene como vasallos a todos los pueblos cercanos a ellos, incluso hasta Nicaragua, ¿verdad? Se dice que Nicaragua significa hasta aquí llegó el náhuatl, el que habla náhuatl, ¿no? Entonces, igual los mayas en territorio maya tienen una suerte de una mezcla de nombres náhuatl con esto, ¿verdad? Entonces, el Imperio Mexica tenía mucha presencia y tenía como este poder hegemónico en casi todo el territorio mesoamericano para estas fechas. Ujú. Entonces, cuando llegan los españoles con los Empoltecas, se enteran también de que son vasallos, que están subyugados, digamos, de los mexicas, entonces hacen una alianza con la promesa de liberarlos, ¿verdad?, del yugo mexica. Entonces, empiezan a establecerse y empiezan a ir, ¿verdad?, hacia el centro. ¿Dónde están los que gobiernan este lugar? Pues en el centro, ¿verdad? Entonces, establecen esto que llamamos la ruta de Cortés, ¿verdad? Que es de Veracruz, Puebla y llegar hasta acá, hasta Ciudad de México. Entonces, vamos con Hernán Cortés, también vienen 600 soldados apenas, pero también vienen unas órdenes que llamamos órdenes mendicantes. Ajá. A ver, vamos a ponerlo acá. Eh, Órdenes mendicantes. Estas órdenes mendicantes, chicos, les llamamos así porque es como un sinónimo de mendigo. Ajá. Es básicamente la idea de que Dios les va a pagar, a retribuir su labor, su trabajo de evangelización con ¿no? Pues, con lo que haya en el lugar donde vayan a llegar, que Dios no los va a abandonar. Entonces solamente traen la túnica y algunos con chanclas y otros venían descalzos. Ajá. Entonces, los primeros que van a llegar en este periodo, ¿verdad? Eh, Justo después, digamos, pero no se nos debe olvidar, son los franciscanos. Ujú. Los franciscanos, no se nos vaya a olvidar, por favor. Son los que llegan también ahí, algunos con Cortés, ¿verdad? Pero se van a fortalecer ya después, pero vamos a irlo mencionando. ¿Por qué menciono esto? Porque recordemos que para que se legitimara la conquista de toda América, no solamente de México, sino de toda América, fue pues por obra del Papa, ¿verdad? De la Iglesia. Recordemos que es un sistema feudal, como lo vimos, ¿verdad? En el feudalismo, quien está hasta la cabeza es la Iglesia, ¿verdad? Seguida de la nobleza. La nobleza no puede dar un paso sin la aprobación de la Iglesia, forzosamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo legitimaban ellos la conquista, este, el saqueo de América? Pues diciendo, pues es en nombre de Dios, ¿verdad? Es, bueno, yo les voy a encargar que ustedes vayan, dice el Papa, ¿verdad? Pero con la condición de que evangelicen a esas personas, ujú, a ellos, ¿verdad? Porque ni siquiera eran considerados personas. Entonces, incluso hay un debate bien fuerte durante esta época con, con Fray Bartolomé de las Casas, que él dice, no, pero sea, ellos tienen derecho, ellos estaban ahí, ¿cómo es que nosotros les vamos a llegar y quitar sus tierras, les vamos a quitar su todo, ¿verdad? Si ellos es su derecho, porque de nacimiento y de origen, porque ellos han estado ahí, eso se llama, él propone un documento que se llama el Derecho de Gentes, ajá, de Fray Bartolomé de las Casas, que él básicamente es como una carta de derechos humanos, imagínense, es muy interesante eso. Entonces,
están en este debate, ¿verdad? Pero al final, pues gana esto, ¿verdad? Vamos a ir en nombre de Dios y los vamos a saquear, pero los vamos a evangelizar, los vamos a esclavizar, pero los vamos a evangelizar por un lado. Entonces, la conquista de México se va a dar así, ¿verdad? El encuentro con Moctezuma, ajá, eh, ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Empieza con esta idea de que él es un dios, ¿verdad? Pero al final, pues termina dándose cuenta de que no es verdad. Lo secuestran y bueno, después es apedreado Moctezuma, ¿verdad? Este Hernán Cortés se va hacia el encuentro de Pánfilo de Narváez porque ya sabe, ¿verdad?, que lo manda Diego de Velázquez para capturarlo. Entonces empieza toda esta escena, ¿verdad? Que que llamamos la noche triste, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué les pueden preguntar en su examen? Porque no tenemos tanto tiempo. Les pueden preguntar básicamente esto, ¿verdad? Voy a anotar aquí otro texto donde vamos a poner cuáles son, entonces, en orden. Moctezuma, Moctezuma segundo fue quien recibió a Hernán Cortés, ¿sí? Del lado, digamos, de los mexicas. Después queda en su lugar su hermano, que es Cuitláhuac. Ujú. Este, muy bien, Cuitláhuac. Cuitláhuac. Y después de él sigue Cuauhtémoc, ¿sí? Ujú. Y después sigue Cuauhtémoc. Recordemos que Cuitláhuac es el que encabeza la resistencia contra los españoles después de la muerte de Moctezuma. Ujú. Él es quien vence a Pedro de Alvarado y antes de la llegada de Cortés, ¿verdad? Y ya cuando Cortés llega reforzado con los soldados de Pánfilo de Narváez, Cuauhtémoc es quien está ahí en el sitio. Está, básicamente queda sitiado, ¿verdad? Y entonces él, Cuauhtémoc, rinde la ciudad. Entonces, en su examen les pueden preguntar quién es el último Tlactuani, como le dicen, ¿verdad? Algunas variantes del náhuatl, él es, ¿verdad? Huey Tlatoani es Cuauhtémoc, el último emperador mexica. Entonces, la, ¿cuáles son las razones? Las razones de la conquista, ajá, o causas de la caída de Tenochtitlan. Las causas de la caída de la gran Tenochtitlan son eh, el- la superioridad armamentística, ajá, y de táctica militar. Ujú. Recordemos que los europeos para esta fecha tenían muchísima experiencia en este ámbito. Ujú. Habían tenido guerras durante siglos, ¿verdad? Con los musulmanes por Tierra Santa, por ejemplo, en lo que llamamos las cruzadas, ¿verdad? Entonces ellos ya tenían un gran camino, una gran experiencia en este campo. En cambio, y el concepto de guerra, ¿verdad? Era diferente al que tenían los mesoamericanos. En Mesoamérica no se derramaba sangre así por así decirlo como ahora, ¿no? Que es una guerra, que cuando decimos guerra imaginamos, ¿verdad? Toda esta masacre, que es sangriento, etcétera, pero para esa época no era igual ese concepto. Solamente se derramaba sangre en una cuestión sagrada, ajá, o siempre vinculada a los dioses, digamos. Ujú. Entonces, cuando llegan los españoles, por ejemplo, en la matanza de Cholula, ¿verdad? Donde los españoles masacran a los de Puebla, ¿verdad? A los de Cholula, pues quedan impactados, ¿no? Porque dicen, ¿qué es esto? Estos no son los dioses, ¿no? Esto no debería ser así. Entonces es cuando empiezan también a darse cuenta, ¿verdad? Pero esa ha de haber sido muy impactante, ¿verdad? La superioridad militar, traían espadas, ¿verdad? Traían cañones, se dice en Bernal Díaz del Castillo, dice que se desmayaban, ¿verdad? Al escuchar cuando
daban un cañonazo con el estruendo, se desmayaban del ruido, ¿verdad? Traían perros entrenados para la guerra, traían caballos también entrenados para la guerra. Entonces, esa superioridad militar, por supuesto que es lo fundamental, ¿verdad? Y el sistema de alianzas con los pueblos. Ajá, por ejemplo, tlaxcaltecas. Ajá. Es como de lo principal. Los tlaxcaltecas le van a dar básicamente la mano ajá, le van a dar el número, ¿verdad? La superioridad numérica a los españoles, porque venían 600, imagínense, 600 contra 150,000 guerreros, digamos, ¿verdad? No, no se puede imaginar, sin esto, sin la ayuda de los tlaxcaltecas, no se podría ayudar. Incluso los tlaxcaltecas van a ir también hacia el sur, hacia lo que actualmente es Guatemala, e incluso hasta el sur, hasta allá, ¿verdad? Hasta Perú, van a fundar el Cusco. Ajá, van a ayudar mucho allá en el sur a las otras, a los otros virreinatos o incluso a las otras capitanías generales. Pero sí son muy fuertes, ajá, están entrenados para la guerra, entonces sí, van a ser muy útiles para los españoles, con la promesa de que ellos se les va a respetar su señorío, y así fue, incluso hasta la actualidad. El sistema de alianzas con los pueblos tlaxcaltecas y con los otros pueblos subyugados, pero principalmente los pueblos tlaxcaltecas. También está la, la creencia de Moctezuma, de que Cortés, más bien de que era la vuelta de Quetzalcóatl. Ujú. Era la vuelta de Quetzalcóatl y enfermedades como la viruela, ¿verdad? Se dice que los mexicas, incluso, o los pueblos aquí, ya en el continente, digamos, empezaron a morir antes incluso de la llegada de los españoles, porque el viento que, que soplaba del Caribe traía todas estas enfermedades como la viruela, ajá, la gripa, y mucha gente falleció. Imagínense, tan solo durante esta época, durante este periodo, eh, del siglo XVI, habían cerca de 12 millones de habitantes, ujú, en América, y ya para el siglo XVII habían solo 2 millones. O sea, sí fue un genocidio muy, muy fuerte, ¿no? Muy grande, no solamente por, digamos, por las muertes en la guerra o el exterminio, sino también por las enfermedades. Ujú. Bueno, entonces, cae México Tenochtitlan con la rendición de Cuauhtémoc, ¿verdad? Cuauhtémoc rinde la ciudad el martes 13 de agosto de 1521. Ujú. Y entonces Cortés empieza a gobernar esto que llamamos la Nueva España. Ujú. Muy bien, muy bien. ¿Tienen alguna duda hasta el momento, chicos? Igual, si quieren, pueden encender su micrófono y preguntar, ¿no? Bueno, vamos Profesor, tengo una a- duda. sí, adelante. Bueno, quería ver cómo era la ruta de Veracruz, Puebla y Ciudad de México. Ajá, la ruta Eh, de Cortés. ok, muchas gracias. Sí, ahora te la paso. Aquí te la voy a compartir, ¿sí? Se las comparto para que la vean. Y un mapa incluso. Estaría bien que si pudieran imprimirlo, este, ahora se los comparto. A ver, compartir. ¿Dónde está? Aquí. Compartir. Y continuamos. Ujú. ¿Dónde está? Pantallas. Aquí. Muy bien. A ver si lo alcanzan a ver bien. ¿Sí se ve bien? Muy bien. Esta es la ruta de Cortés. Ujú. Todo esto que ven marcado con rojo.
hasta llegar a México, Tenochtitlan. Igual lo puedo subir a la carpeta para que ustedes lo tengan y lo puedan imprimir y lo puedan pegar en su libreta, ujú, como para que lo estudien si quieren, ¿de acuerdo? Para que lo tengan más claro. Muy bien. Vamos a... Híjole, creo que se me borró la otra pantalla. Bueno, vamos a hablar ahorita rápidamente, chicos, porque tampoco tenemos tanto tiempo, de la época colonial, ¿ok? Aquí ya tenía hecho un Word para que nos sea más fácil. Ok, muy bien. Bueno, creo que puedo. Bueno, vamos a ponerle colonia, ajá, la época colonial. O colonialismo español, como quieran llamarle. Ujú, la época colonial, colonialismo o la colonia. Ujú, de 1521, de la caída de México Tenochtitlan, hasta 1821. Muy bien. A este periodo, chicos, tiene como dos etapas que le llaman la temprana y la tardía o madura, que también le llaman. Esta va a estar eh, como caracterizada, ¿verdad? De la siguiente manera. México, todo el territorio americano se va a dividir en dos, ajá, se va a dividir en virreinatos y capitanías generales, ¿ok? ¿Qué diferencia hay entre una capitanía general y un virreinato? Vamos a encontrar que los virreinatos tienen que ver em, con la riqueza, principalmente en cuanto a la plata. Ajá. Por ejemplo, hay una historia, rápidamente se lo puedo contar, hay una como leyenda donde dicen los peruanos que había un cerro donde iban pastando sus llamas, ¿verdad? Cuenta así, y de repente este pastor le entró la noche y vino la lluvia, entonces para refugiarse se metió en una cueva y encendió fuego, ¿verdad? Y cuando vio, pues todo la cueva se iluminó, ¿verdad? Y entonces dijo, ¿qué es, verdad? Y intentó agarrar como un pedazo de piedra, ¿verdad? Porque brillaba mucho. Entonces el cerro dice que gritó, ¿verdad? Que le habló y le dijo que no, que eso no era para él, que eso debía guardarlo para alguien más ajá, que iba a llegar pronto. Entonces a ese cerro le pusieron Potoxi, que quiere decir el cerro que grita o el cerro que habla. Ujú. Entonces los españoles llegan y no saben pronunciarlo, entonces le llaman Potosí. Cuando llegan los españoles, ven, ¿verdad? En la noche, esa lucecita que brillaba mucho allá y preguntan qué es, le cuentan la historia, ellos suben y ven, pues, y descubren que ese cerro toditito era de plata. Entonces, ahí incluso se funda un virreinato, el virreinato del Perú, ajá, con su Potosí. Aquí en México también tenemos, ¿verdad? Aquí al norte, San Luis Potosí, ¿verdad? Por eso tiene ese mismo nombre de Potosí porque tiene plata. Ajá. Los españoles le ponen así también por la plata. Entonces, están los virreinatos, ¿verdad? ¿Qué virreinatos están? El virreinato de la Nueva España es Hernán Cortés quien propone, ¿verdad? A Carlos I que el virreinato se llame así, ¿verdad? Ujú, virreinato de la Nueva España, el virreinato del Perú. Bueno, ya dijimos, ¿verdad? Que es del Perú también, con su Potosí. El virreinato del Río de la Plata, ay, del Río de la Plata. ¿Por qué? Pues porque hay plata, ¿verdad? Y el otro es de la Nueva Granada.
¿sí? Virreinato de la Nueva España, Virreinato del Perú, del Río de la Plata y la Nueva Granada. No se les olvide, por favor. Ajá. Eh, recordemos que esto básicamente es etapa feudal. No se nos, lo voy a anotar aquí para que no se nos vaya a olvidar. Y ya nosotros hemos visto que es el feudalismo. Ajá. Entonces vamos a ponerlas. Feudalismo. Como si recordamos, ajá, esto tiene que ver con cierta jerarquía, ¿verdad? Entonces, la colonia va a estar dividida así, sus territorios se van a dividir así, entre virreinatos y capitanías generales. ¿Qué son las capitanías generales? Como por ejemplo Cuba, ¿verdad? Era una capitanía general. México empezó siendo una capitanía general a cargo de Hernán Cortés, pero como no supo administrarlo muy bien, van a cambiar a lo que se llama la primera Real Audiencia y después viene la segunda Real Audiencia y posteriormente viene el Virreinato de la Nueva España. Pero quiero que entiendan, ¿verdad? Esta diferencia. Una capitanía general es un gobierno militar además. Ujú. Por eso es capitán, ¿verdad? Porque es un gobierno militar que es administrado por un militar y por los militares, pero con dinero de los virreinatos, ¿sí? Siempre se les va a dar dinero. em, van a estar como alimentados, digamos, por los virreinatos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda que tengan, chicos, chicas? ¿Nada? ¿Alguien que tenga alguna duda o algún comentario? ¿No? Muy bien. Ah, muy bien. Bueno, vamos a hacer otra línea del tiempo. Ujú. A ver, vamos a trazar como los gobiernos que van a venir, ¿sí? A ver, vamos a, ¿cómo le hago acá? Lápiz, una línea. Ahí está, perfecto. El texto. Aquí. En 1522, Carlos I o Carlos V, que es el mismo, no se vayan a confundir, ¿sí? Vamos a anotarlo acá arriba, por si acaso les preguntan, ¿no? Como dato. Carlos I y Carlos V es el mismo. Solo que Carlos I se le conoce en España y Carlos V se le conoce en el Sacro Imperio eh, Alemán, ¿de acuerdo? Entonces, solo para que sepan que es el mismito. En 1522, Hernán Cortés es nombrado por Carlos I, Carlos V, como gobernador de la Nueva España, como capitán general. Ujú. Capitanía de Hernán Cortés. Ahora aquí, muy bien. Ok. Bien, eso va a ser hasta 1524, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí también. No lo puedo poner así, aquí está. 1500. 1528.
La primera gran audiencia. 30, 530, 30, 1530. Es la segunda real audiencia. Y de 1535 se establece el virreinato. ¿Ok? Bueno, de 1522 hasta el 24 va a gobernar Hernán Cortés, ¿verdad? Después se van a establecer ciertos gobiernos provisionales, pero en 1528 viene lo que conocemos como la primera Real Audiencia, que es una junta de gobierno que se va a establecer por Carlos, ¿verdad? Carlos primero también va a decir, bueno, vamos a retomar un poco el control y va a establecer esta Real Audiencia, pero dicen, ¿verdad? Que es muy cruel, que incluso excede en poder, ¿verdad? Es demasiado como eh, pues muy mala, entonces la eliminan y establecen la segunda Real Audiencia en 1530 a cargo de Nuño de Beltrán, ¿verdad? Y, etcétera. Entonces, esta segunda Real Audiencia también va a funcionar bien, pero aún así, para mantener mejor el control, se va a establecer lo que conocemos como el virreinato en 1535 a cargo de Antonio de Mendoza. Ujú. Antonio de Mendoza. Ok, Antonio Mendoza y Pacheco. De 1535 hasta 1821, ¿verdad? 1821, hasta la independencia, básicamente. Ujú. Eso es lo que dura el virreinato de la Nueva España. Pero esos son los gobiernos que se van a establecer primero. Vamos a encontrar, como ya hemos dicho, ¿verdad? Como es una etapa feudal, es la etapa feudal de México, vamos a encontrar también otro tipo de gobiernos que son, eh, digamos, una mezcla entre un poder político y un poder religioso. Ajá. Entonces, hablemos ahora de las instituciones coloniales. ¿Qué son las instituciones? Cuando hablemos del Estado, ajá, cuando hablamos de gobierno, hablamos de estas instituciones que son como estos eslabones de una cadena, ¿verdad? O estos engranes de un mecanismo que hacen funcionar a un país o a una nación. Las instituciones coloniales fueron estas estructuras que gobernaron, ¿verdad? Y administraron la Nueva España, todas las colonias en América. Ujú. Obviamente con diferentes personas, ¿verdad? Pero igual para toda América, para todo el territorio eh, americano. Ya dijimos, ¿verdad? Están los virreinatos, están las capitanías generales, están las audiencias, pero también hay otros, ¿verdad? Que son los cabildos, los corregidores, la, la Real Hacienda, la Casa de Contratación de Sevilla, la Casa de Moneda, etcétera. ¿Ok? Aquí vamos a poner, vamos a ir abajo. Ay, híjole, ¿cómo es esto? Creo que aquí se baja. No, aquí. Ujú. Vamos a anotar aquí instituciones coloniales. Está también, por ejemplo, el Supremo Consejo de Indias, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver ahorita. Las instituciones coloniales, o sea, son órganos de gobierno, ¿sí? Y de administración. Está el virreinato. ¿Qué más dijimos? Las audiencias, las capitanías, los cabildos,
los corregidores. Ujú. Dijimos que estaba la Real Hacienda, la Real Casa de Moneda, el Real Casa de Contratación de Sevilla. Ujú. También, pero aquí también el Real y Supremo Consejo de Indias. De este Real y Supremo Consejo de Indias, lo voy a poner aquí pegadito, está básicamente la Santa Inquisición, ujú, el Tribunal del Santo Oficio. Tribunal del Santo Oficio y bueno, y también le llamamos la Santa Inquisición, ¿verdad? Muy bien. A ver, vámonos unos por uno. Cuando desaparecieron las audiencias, dijimos que se estableció el virreinato, ¿verdad? El virreinato es el órgano superior, digamos, porque eran los máximos representantes del rey, de la corona española en territorios americanos. Entonces, es el máximo órgano de gobierno, ¿ok? Todos los otros están ligados a esto y como, le deben obediencia a esta, ¿sí? Este, muy bien. A ver, los cabildos. em, Básicamente son o eran, ¿verdad? Instituciones que administraban las ciudades, ajá, y los presidían los corregidores. Ujú. Entonces, otra forma, pero más como hacia lo que actualmente conocemos como gobernadores, ¿verdad? Una gubernatura sería un cabildo. ¿Ok? Muy bien. Los corregidores serían como un tipo de de gobernador actualmente. Ajá. Muy bien. La Real Hacienda, a diferencia de las otras, se va a encargar de los tributos, ajá, de los impuestos. Lo voy a anotar aquí adelante. La Real Hacienda se encargaba de impuestos y de los monopolios estatales. Los impuestos, ¿verdad? ¿Cuáles eran los impuestos? Lo voy a poner acá abajo para que no nos hagamos bolas, ¿sí? La Real Hacienda. Actualmente, ¿dónde se pagan los impuestos, chicos, chicas? En Hacienda, ¿verdad? Incluso todavía actualmente tenemos impuestos que los españoles retomaron de los mexicas, porque los mexicas ya cobraban impuestos, como el IVA, ¿no? Pero no se le llamaba IVA, pero ya lo cobraban. Entonces, cuando los españoles llegan, adoptan ese sistema y nosotros lo seguimos replicando. Ujú. Entonces, se encargaba de impuestos, impuestos y monopolios estatales. ¿Cuáles eran los impuestos? El tributo indígena, em, el quinto real, la alcabala, que es lo que les digo que es como el IVA. Ujú. De los monopolios estatales, ¿cuáles eran los monopolios? A ver, chicos, ¿qué es un monopolio? A ver, ¿quién está aquí primero? Alejandro. Ah, no, Amanda Aline. ¿Qué es un monopolio? Es como lo que te quita, no sé cómo explicarlo, pero como algo que te puede quitar las cosas, el dinero. No, no, no. Es una cuestión económica, sí, pero no. Alejandro, ¿qué es un monopolio? Un tipo, bueno, no sé, sabría cómo decirlo, pero ¿Puedes poner un como un ejemplo? precio algo, ¿Ponerle precio a algo? no sé. Ajá, como un tipo de impuesto, sí, no sé, la verdad.
No, un impuesto estaría arriba, ¿verdad? Miren, un monopolio es una actividad económica en manos de una sola persona. Ajá, por ejemplo, digamos que en el pueblo donde yo vivo hay muchas tortillerías, ajá, pero estas muchas tortillerías son propiedad de una sola persona y no permite competencia. Ajá. Si alguien pone una tortillería, esta persona va y se las compra, digamos, ajá, se la compra y ya. Eso se llama monopolio, ajá, es decir, toda esta actividad económica, una actividad económica en manos de una sola persona sin permitirle competencia. Ujú. En el caso de México había varios o hay muchos monopolios, ¿verdad? Por ejemplo, Coca-Cola es un monopolio o casi un monopolio del refresco. Ujú. Si ustedes leen atrás incluso por ejemplo, ahora que está mucho, ¿verdad? De que vámonos en contra de Coca-Cola. Y si se dan cuenta atrás de la leche, de alguna marca de leche, dice producto de la familia Coca-Cola. Ajá. Eh, Sabritas, por ejemplo, ¿verdad? Que compró Barcel también. Podría ser un monopolio. Ujú. En México se supone que están prohibidos, ¿ok? Pero bueno, esto quiere decir que durante esta época de la colonia, solamente la monarquía, solamente la corona española podía hacer estas actividades económicas. Nadie más podía, ¿ok? Entre ellas estaba el azogue. El azogue es esta como extracción de los minerales, del oro y de la plata. Ajá. El azogue, la producción de la moneda, y también está el pulque. Nadie podía hacer pulque más que la corona, los naipes, igual, y eh, el tabaco y la minería. ¿Ok? Estos son los principales monopolios estatales. Entonces, la Real Hacienda se encargaba de eso. ¿Sí? Muy bien. La Real Casa de Moneda, pues se encargaba de qué cosa? Pues de hacer monedas, ¿verdad? La Real Casa de Contratación de Sevilla se encargaba, a ver, aquí lo voy a poner. La Casa de Contratación de Sevilla se encargaba de, se encargaba de los principales puertos, ajá, de las importaciones y exportaciones. Ujú. Los principales puertos eran, lo voy a anotar acá entre paréntesis, Acapulco y Veracruz. ¿Ok? La Casa de Contratación de Sevilla. Muy bien. Acá abajo voy a anotar lo del Supremo Consejo de Indias. El Real y Supremo Consejo de Indias se encargaba, tenía básicamente en esto, era un poder, como les he dicho, religioso, ¿ok? Este se encargaba él tenía los tres poderes, este consejo tenía los tres poderes. ¿Cuáles son los tres poderes? El legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿ok? Bueno, vamos a ponerlo, tenía los tres poderes. Hacía leyes, ajá, también mandaba, gobernaba y aparte perseguía a todos aquellos que no quisieran cumplirlo. Dentro de este Real Consejo de Indias estaba, como dijimos, el Santo Oficio, el Tribunal de la Santa Inquisición. El Tribunal de la Santa Inquisición se encargaba de perseguir y castigar a los no cristianos, es decir, los pueblos originarios, ¿verdad? Que no profesaban la fe cristiana, pues se les acusaba de herejía y se les castigaba, se les torturaba en algunos casos, ¿verdad? Y también a los judíos y algunos chinos, ¿verdad? Porque
también tenían, durante este periodo, como se acabó la población nativa, ¿verdad? Como disminuyó muchísimo, entonces trajeron esclavos africanos, esclavos de Asia, ¿verdad? Y entonces, si no se convertían al cristianismo, también eran castigados con diferentes cosas. Ya seguramente ustedes han visitado algún museo de la Santa Inquisición, ¿verdad? Donde ahí han visto los diferentes tipos de tortura o de humillaciones a los que eran este, puestos, ¿verdad? De estas personas que no se querían convertir al cristianismo. Ujú. Esto es importante porque esto se va a suprimir con la llegada de las reformas borbónicas, ajá, que son de tinte del pensamiento ilustrado, una mezcla de lo, de la monarquía, ¿sí? ¿Alguien va a decir algo? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Muy bien. Bueno, vamos ahora con lo social, ajá, la organización social de la Nueva España. ¿Qué se acuerdan ustedes, chicos, chicas, de la organización social de la Nueva España? ¿Alguien? Rápidamente. Bueno, eh, dentro de esto vamos a decir que era una cuestión totalmente racista. Ujú. La organización social de la Nueva España es totalmente racista. Tiene que ver con el color de piel, con el origen, etcétera. Ujú. Muy bien, la organización social de la Nueva España. Vamos a decir que es por castas. ¿Sí? No le decimos rastas, razas, perdón, como si fueran animales, ¿verdad? Le decimos castas. Ujú. Bueno, dentro de esto estaban los primeros que ocupaban la pirámide. Vamos a dibujar aquí una pirámide. Estaban hasta arriba de la pirámide. Aquí, muy bien. Estaban los blancos. Ujú. Peninsulares, que eran blancos, ¿sí? Los peninsulares, que eran blancos. Ujú. Abajo de los peninsulares estaban los criollos. Los criollos eran hijos o hijas de españoles, ujú, hijos de peninsulares, nacidos en América. Nacidos en América. Vamos a recorrerlo un poquito por acá, por aquí. Ok. Los criollos. Después venían los mestizos. Los mestizos eran hijos de peninsular con indígena. Después venía la nobleza indígena, porque se respetaron mucho algunos cargos, algún linaje, algunos linajes de la nobleza eh, indígena en territorio americano, para, para bien, digamos, de los españoles. Ujú. Y tienen poder. La nobleza indígena durante esta época también, durante la época colonial, digamos, tenía cierta influencia, incluso tenían tierras, etcétera. En algunos casos, no todos, ¿eh? No quiero decir que era general, porque por supuesto estuvieron muchos de los pueblos básicamente esclavizados. Hay testimonios ahí, ¿verdad? Donde las mujeres mataban a sus hijos, después se mataban a ellas, ¿verdad? Para evitar que fueran esclavizados en las minas, por ejemplo. Ese periodo fue bastante duro para los pueblos indígenas. Estaba la nobleza indígena y debajo estaban las castas, las otras castas. Ujú. ¿Cuáles son? Pues está, por ejemplo, Salta para atrás, está Lobo, ajá, Castizo, etcétera, ¿verdad? Está Chino, está Sambo, pero hasta el final, hasta lo más profundo de la pirámide estaban los negros.
que eran considerados no personas, ajá, eran considerados eh, como ni siquiera animales, ¿verdad? Por su color. Por eso decimos que es totalmente racista esta cuestión de la organización de la Nueva España. Quiero que tengamos muy presente esto de los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Hijos de peninsulares nacidos en América, ¿de acuerdo? Porque más adelante en el próximo tema que vamos a ver nos va a interesar bastante porque son quienes van a impulsar el movimiento de la independencia. Ujú. Entonces, muy bien. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Chicas? ¿Nada? Muy bien. Muy bien. Ok. Muy bien. Bueno, pues tenemos 5 minutos. Entonces, vamos a avanzar, ¿ok? En el próximo tema que le vamos a llamar las reformas borbónicas. Para, para irnos, porque si no no nos da tiempo. Las reformas borbónicas. ¿Qué son las reformas borbónicas? Su nombre proviene, ¿verdad? Lo toma de... Hay dos dinastías que van a gobernar Europa, los Habsburgo y los Borbones. Ajá. Entonces, por eso es que en este caso van a ser los Borbones quienes van a proponer la dinastía de los Borbones. Carlos III va a proponer esto. Ujú. Mediados, mediados del siglo XVIII. Mediados del siglo XVIII significa ¿qué fechas? Sí, lo vimos, ¿verdad? En Historia Universal, lo de los siglos, no se les olvide, por favor. Significa que es mediados de 1700, ¿verdad? Muy bien, las reformas borbónicas fueron una serie de medidas que adoptó Carlos III, ¿verdad? Para recuperar el control político, y económico y social de las colonias en América. Ujú. Estas reformas fueron porque se le estaba saliendo de las manos. Recordemos que eh, ningún rey realmente vino a América durante este periodo. Ujú. Entonces, para recuperar este control, van a proponer estas reformas. Ujú. ¿Qué es una reforma? Pues es una reestructuración, ¿verdad? De la política, de la economía, de la educación, etcétera. Ujú. Muy bien. Estas reformas también decimos que son de tinte de lo que llamamos el despotismo ilustrado. Ajá. Eh, pero para esto necesitamos remontarnos un poquito a lo que es la ilustración. Ujú. ¿Qué es el despotismo ilustrado? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien se acuerda? ¿Nada? ¿Nada? Bueno, vamos a anotarlo aquí para que no se nos olvide, ¿sí? Despotismo ilustrado. Básicamente, y en resumen, deben saber que es una forma de gobierno monárquico, pero con ideas de la ilustración. Las ideas de la ilustración que dicen, pues, que promueven la libertad, ¿verdad? Que ya lo vimos en Historia Universal, que promueven que no todos los países deben de tener el mismo gobierno, ajá, que también que el pueblo tiene que ser, que debe existir una democracia, ¿verdad? Pero el despotismo ilustrado lo vamos a resumir también en una frase. Ajá, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Ajá, vamos a hacer ciertas estructuras que van a beneficiar al pueblo, pero no escuchamos al pueblo, no nos interesa, solamente nosotros gobernamos. Ajá, por eso es despótico, pero con ideas de la ilustración. Ajá, vamos a separar esta idea también, ¿verdad? De la separación de la iglesia y el Estado, pero van a seguir siendo monarcas, ¿no? Van a seguir siendo una monarquía, pero ya sin la iglesia. Entonces, es muy interesante
este despotismo ilustrado, esta forma de gobierno. ¿Mm? Entonces, decimos que el despotismo ilustrado fue una forma de gobierno, ¿sale? Eh, que combinó el, ideas, más bien el absolutismo con las ideas de la ilustración. El absolutismo. ¿Mm? Recuerden que es un poder total, un poder totalitario, un poder, también creo lo vimos no, también lo vimos en este Historia Universal, ¿verdad? El absolutismo tiene características como se hereda el poder, ¿verdad? De generación en generación. Ellos son los jueces, son todo, ¿verdad? De su gobierno. Tienen los tres poderes, ¿verdad? Y no lo comparten, digamos. Ujú. Entonces, ¿cuáles son las características de este despotismo ilustrado? Características son, mm, por ejemplo, todo el poder. ¿Cuáles son los poderes, dijimos? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ujú. La economía, en la educación también y en la impartición de justicia. De aquí, de este punto, viene lo que conocemos como las reformas borbónicas. ¿Sale? Para que no se nos olvide, por favor. Mm, Se limitó también la pena de muerte y se abolió la tortura. Vamos viendo, ¿verdad? Las ideas de la ilustración. Ujú. Tenemos que ir identificando cuáles son. Ahorita lo hacemos. Se permitió la profesión de otras religiones. Más escuelas, ujú, y sociedades científicas. Muy bien. Estas son como las principales características de lo que conocemos como despotismo ilustrado. Aquí podemos identificar, ¿verdad? Que unas vienen desde el absolutismo y otros desde la ilustración. Por ejemplo, el monarca tenía todo el poder. ¿Eso de qué viene? ¿De la ilustración o de la monarquía absoluta? A ver quién me puede decir. El monarca tenía todo el poder. ¿Es una idea de la ilustración o es de la monarquía absolutista? Valeria, Andrea, Rodrigo. ¿Sí me escuchan? Ay, Dios, ¿qué tal si no me están escuchando? Hola, hola. Hola, Sí, sí me están escuchando, ¿verdad? sí, me preguntó algo. Sí, que identifiquemos, por favor, ajá, si estas ideas, en estas características que puse del despotismo ilustrado, cuál corresponde a la ilustración y cuál corresponde a la monarquía absoluta, al absolutismo. Ujú. Si hablamos, por ejemplo, de que el monarca tenía todo el poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿es absolutista? ¿Es una idea absolutista o una idea de la ilustración?
una idea absolutista, ¿no? Claro, ¿verdad? El poder reside en una sola persona, es clave en el absolutismo, un poder total, totalitario, ¿verdad? El Rey Sol, por ejemplo, ujú, el Luis XIV, ¿verdad? Ahí el Estado soy yo, ¿verdad? Y su nombre. Muy bien, Andrea, efectivamente es de la monarquía absolutista. Y la segunda, se realizaron reformas en la administración, en la economía, en la educación y en la impartición de justicia. También tiene que ver con ¿eso con quién tiene que ver? ¿Con una idea absolutista o con la ilustración? A ver, ¿quién rápidamente? Porque ya se nos acaba el tiempo. Sería en Dele. la Sí, Leslie, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué de la ilustración? porque si ahí dice que se hace una reforma a la impartición de justicia. Ese es un punto clave porque en la monarquía sería, digo, en la absolutista, la monarquía absolutista sería el monarca quien decidiera cómo se imparte la justicia. O sea que sería más o menos como si él decidiera si es inocente o no, independientemente de lo que haya hecho o no haya hecho. Ok, Sí, se están haciendo modificaciones porque ya hay un como un proceso por el cual el acusado debe pasar. muy bien, muy bien. Efectivamente, tiene que ver con eso, ¿verdad? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿verdad? Sí, vamos a hacer una serie de reformas, pero vamos a ver a quién beneficia más, ¿verdad? También. Muy bien, Amanda, también tiene que ver con eso. En la siguiente se limitó la pena de muerte, ahí me equivoqué, de muerte y se abolió la tortura. Ujú. Esa es una idea del absolutismo de la ilustración. Bueno, pues también fue de la ilustración, ¿sí? Se permitió la profesión de otras religiones, también es una idea de la ilustración. Y el último, donde se establecieron más escuelas y sociedades científicas, tiene que ver con la ilustración también. Pero siempre tomando esto en cuenta, nunca, más bien, nunca perdiendo de vista que todo para el pueblo, pero sin él pueblo. O sea, no es una democracia, no les voy a preguntar si lo necesitan o lo quieren, se los voy a imponer. Por eso es un despotismo. Ujú. Por eso es un gobierno despótico, ajá, pero con estas ideas de modernidad, ¿no? Por eso es que lo van a hacer, ¿verdad? La próxima clase vamos a ver ya lo que es las reformas borbónicas, ¿de acuerdo? El próximo miércoles, para ser exactos. Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda con todo lo que hemos visto hoy? Quedémonos un ratito nada más para recapitular lo que hemos visto. Ujú. A ver, terminamos de ver la conquista, las instituciones coloniales, las formas de gobierno, ¿verdad? La capitanía general, la primera audiencia, la segunda audiencia y el virreinato. Instituciones coloniales. Ujú. Muy bien. La organización social, económica también. Y bueno, a ver, ¿alguna duda, chicos, chicas? Hablen ahora, por favor. ¿Qué dudas tienen? Revisan rápidamente y agarramos 3 minutos más. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, pueden revisarlo, por favor, y me pueden mandar un mensaje al grupo si necesitan resolver alguna duda, si tienen alguna duda o algo que preguntar. Ahí estamos en el grupo, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, chicas, cuídense mucho, que pasen bonita noche. Hasta luego, cuídense, bye.